y no pasarnos. Bien, mandamos un saludo para los hermanos que nos acompañan a través de las redes. Estamos en el canal YouTube subiendo todos estos videos. El cuarto año de la escuela bíblica, hoy estamos con la clase número 3. Bienvenidos los hermanos presentes y los que están en forma virtual. Que Dios les bendiga. Hacemos la primera oración y damos comienzo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos poder estar reunidos en tu nombre, con este propósito de desarrollar la clase de la escuela bíblica. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo acompañe, dándonos entendimiento, comprensión de la palabra, de las Escrituras, pidiendo la bendición para todos los hermanos presentes y todos aquellos que están del otro lado, Señor, de las redes, también acompañándonos en el lugar que se encuentren, que tu palabra les sea de bendición. En tu nombre me dispongo para comenzar. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Tomen su asiento, Dios les bendiga. Bienvenidos los hermanos, oramos por los que no han podido llegar. Estamos con un clima complicado, está lloviendo torrencialmente, así que bueno, esperamos que algunos de los hermanos puedan todavía estar viniendo. Damos gracias al Señor. Estamos en la tercera clase, lo que se llama el tabernáculo. Luego está el pastor Pablo con lo que se llama la Éxodo, ¿no? Son dos materias asociadas, ya que tiene que ver con la dispensación de Israel, con ese tiempo, tanto el pueblo de Dios, eso es la salida del pueblo de Dios, y nosotros estamos con lo que era el santuario hebreo, y habíamos entrado un poco a mirar lo que es la tipología, ¿no? Está lleno, la Biblia está cargada de tipos, de símbolos, antitipo, parábolas, figuras retóricas que ya hemos estudiado en la hermenéutica, pero para entender el Antiguo Testamento es necesario entender toda la tipología, ¿no? de ese tiempo, cuando no estaba la palabra revelada, no estaba la palabra escrita. Hoy tenemos, gracias al Señor, la Biblia, en la revelación de la palabra, y ya no necesitamos esas figuras. Pero en aquellos tiempos que no había esa comunicación de la letra, del alfabeto, se hacía sumamente necesario por la transmisión del plan de Dios, o de la palabra de Dios, o de los estatutos, mandamientos de Dios, era en forma oral, ¿no? Se transmitía de padres a hijos, de generación en generación, en forma oral y a través de la generación. No había escritura, la escritura era muy rudimentaria y bueno, van a pasar mucho tiempo hasta que aparecen los primeros signos informando los primeros alfabetos y luego los diferentes materiales que se van a usar para escribir. A veces era la tinta de algún molusco o era alguna hoja manchacada de cual se sacaban las tintas con una pluma, con una caña que se cortaba en forma de pluma o con una pluma de ave que también se cortaba y se escribía sobre pergaminos, pero primeramente sobre tablas de piedra, después tablas de bronce, después se utilizó tablas de madera, ¿no? Ahí se escribían lo que era la pictografía, que era el dibujo de los eventos o el dibujo de lo que se quería comunicar. Porque no, vuelvo a decir, no se había inventado el alfabeto. Esto tenemos que remontarnos al Génesis, al principio de la historia, era la forma que existía de comunicarse. Cuando aparece el primer alfabeto, se inventa el primer alfabeto, ahí se buscan materiales para imprimir las palabras y las historias. Esos materiales incluyen el papiro, que era machacando una planta que crecía a la orilla del río, se hacía una masa y se construían hojas
Después aparecen los pergaminos o las vitelas, que eran cuero de becerro, cuero de cabrito, que también se curtía de una manera especial y se usaba como hoja, se enrollaba en un palito, la manera de conservar. Por eso dice la Escritura, incluso en los días de Jesús, cuando Jesús entra a la sinagoga, dice, tomó el rollo del profeta Isaías. Es decir, que hasta ese momento no se había inventado el papel, ni se habían inventado los libros, como hoy lo conocemos. Entonces eran rollos. La palabra de Dios, los primeros escritos de la palabra de Dios fueron escritos en forma manual y en rollos de esos pergaminos. Algunos se han encontrado, que están en los museos, ¿no? Que son copias de los originales, porque original no existe ninguno. A través del tiempo desaparecieron. Entonces hay muchas copias que todavía perduran en rollo y en cuero o en papiro, y están en los principales museos del mundo. De ahí donde se coteja las traducciones, donde se revisan las traducciones para imprimirlas hoy con las maquinarias modernas y en papel y en diferentes formatos que tiene la Biblia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la manera de Dios comunicar sus verdades era a través de tipos y de símbolos. Es decir, que por eso los mismos profetas tenían que vivir la profecía, que muchas veces hasta hubo un profeta como Osea, que Dios le manda casarse con una mujer de la vida, una prostituta, que tenía hijos de su fornicación, y le manda al profeta que se case con esa mujer y adopte los hijos como propios. Así que el profeta tenía que vivir la profecía que Dios quería darle al pueblo, porque era la manera de Dios grabar ciertamente las palabras o los dictámenes o las decisiones o los juicios. Era el profeta no solo anunciando la profecía, sino viviéndola. Por eso vamos a encontrar con el profeta Jeremías yendo a la casa del alfarero, el profeta Jeremías con un yugo de buey en el cuello, el profeta comprando un cinto de lino, enterrándolo a la orilla del río, después desenterrándolo, comprando una vasija, comprando un terreno. Bueno, esto está a lo largo de toda la Biblia, que uno se preguntaría por qué, ¿no? ¿Por qué, vuelvo a decir, la manera de imprimir, ¿no es cierto?, ciertas verdades espirituales que el pueblo no se olvidara? Entonces todo esto es una profecía en figura, que Dios le da al pueblo del Señor todo el plan de salvación. Todo el plan de Dios está revelado en ese diseño, en ese santuario que tenía el pueblo hebreo. Todo eso hablaba de las verdades espirituales, ¿no es cierto? Los colores, la forma, los materiales, todo. Y eso es por eso que no podemos desechar nada del Antiguo Testamento, porque contiene la revelación de Dios. Que lo malinterpretemos o que no entendamos otra cosa, pero la palabra de Dios toda es útil, toda es inspirada y toda es para nosotros. No podemos decir eso es para el pueblo hebreo, eso es para antes, eso no tiene que ver con la iglesia, no. Porque la palabra de Dios, desde Génesis, que aparece el plan de Dios. En el huerto del Edén aparece el plan de Dios, aparece la profecía de los tiempos finales, aparece el desarrollo de la humanidad a lo largo de la historia. Todo eso está en Génesis, en el huerto, en la relación del Creador con su criatura. Ahí está la promesa de Cristo, del Redentor. Ahí está lo que Cristo iba a lograr en la cruz, el final de Satanás, cuál iba a ser el resultado del pecado, cuáles eran las consecuencias de ese pecado a lo largo de la vida, qué consecuencias había para la mujer, para el hombre, para la tierra, para las naciones. Todo está ahí en Génesis. Entonces, no se puede desechar porque dice, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. No. Cristo ya aparece en el huerto. Yo se lo dije muchas veces.
el árbol de la vida que estaba en el medio del huerto. Y cuando Adán desobedece, se le impide a aquellas criaturas acceder al árbol de la vida. Dios pone un guardián, pone un arcángel con una espada encendida para que el hombre no llegue al árbol de la vida. Ese árbol estaba en el medio del huerto. ¿Por qué Dios lo dice? Porque si come del árbol de la vida, vivirá para siempre. Y estaba caído, entonces el mal iba a ser eterno, no iba a tener solución. Entonces le corta, ¿no? Ahora si el hombre obedecía y no tocaba ese fruto, Dios le iba a dar permiso a comer del árbol de la vida. Y se iba a transformar en un ser eterno, no iba a morir. Entonces ya encontramos a Cristo, ¿no?, en el medio del huerto. Porque no estamos hablando de un arbolito con algunas frutitas coloradas. Estamos hablando de algo simbólico, el árbol de la vida. Luego la Biblia lo aclara que es el Cristo. Ahí Ezequiel, cuando tiene la revelación, Apocalipsis, que dice que el árbol de la vida daba frutos y sus hojas eran para sanidad de las naciones. Entonces no está hablando de una planta, está hablando del Señor. Entonces, si Cristo ya estaba en el huerto, y recorremos todo el Antiguo Testamento y vamos a encontrarlo a Cristo, en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Daniel, vamos a encontrar a Cristo a lo largo de toda la Escritura, ¿no? En forma simbólica, en forma de tipo, que es lo que estamos viendo. Entonces, el tipo es una figura que representa algo que está en el futuro, ¿no? Y que para que le demos legalidad de tipo, porque si no empezamos a viajar, no, a delirar, porque hay muchos así predicadores que empiezan a volar demasiado alto. Para no volar, el tipo, para ser reconocido como tipo, tiene que ser aprobado por el Nuevo Testamento. Tiene que ser aprobado por los libros de la gracia, Nuevo Testamento. Pero cuando el Nuevo Testamento lo confirma, estamos seguros que es un tipo. Lo podemos tomar como un tipo, ¿no? Y el tipo, vuelvo a decir, su cumplimiento siempre está en el futuro, es profético, no es del pasado. Entonces todo esto es tipo que apunta al futuro profético. Acá estamos cientos de profecías de lo que iba a ocurrir. Cristo, la redención, la iglesia, el arrebatamiento, la venida de Cristo, el juicio final. Todo esto está tipificado en el santuario hebreo. Por eso Moisés recibe la recomendación: no te apartes del modelo que te mostré, hazlo tal cual. No podía ni elegir los colores, ni elegir las medidas, ni elegir los materiales, porque, vuelvo a decir, había una revelación en todo, hasta en el mobiliario del templo. Acá, bueno, hacen falta sillas, vamos y compramos. Hace falta un portamicrófono, compramos. Hace falta, no, algo para los servicios, se compra. Pero allá no se podía ni agregar ni quitar. El mobiliario estaba diseñado por el Señor, porque todo el mobiliario hablaba de Dios. El incensario, el altar del holocausto, la mesa de los panes, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, todo estaba diseñado por Dios. Dios le dio el diseño, el modelo a Moisés y le recomendó: hazlo tal cual. Porque, vuelvo a decir, es como la palabra, ¿no? Los escritores que escribieron la Biblia no colocaron nada de su imaginación. Ellos tuvieron que obedecer lo que Dios les dijo que escriban. Por eso dice que la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Era la mano de ella, era la pluma de ellos, escribiendo. Pero quien revelaba lo que tenían que escribir era el Espíritu Santo. ¿Entiende? Entonces, en el caso del tabernáculo, eran los artesanos de Israel, los carpinteros de Israel, las mujeres que tejían eran de Israel. Eran sus manos, los materiales eran terrenales,
pero el diseño, la revelación, cómo había que hacerlo, de qué manera, era de Dios, porque tenía mensaje, todo aquello tenía mensaje. Entonces, vuelvo a decir, los tipos tienen muy formas variadas, parte de ellos se cumplen en Cristo, la mayoría de ellos se cumplen en Cristo. Por eso digo que acá vamos a encontrar a Cristo desde la entrada hasta el final, ¿no? Muchas veces eran, acá lo puse, en la tipología o la simbología, a veces eran personas, a veces eran oficios, a veces eran objetos materiales, a veces eran lugares significativos, que eran tipos de proféticos, a veces eran eventos de la historia y a veces eran instituciones del pueblo judío. Esa era la forma que Dios mantenía las revelaciones en el mundo, porque no existía en la forma que hoy tenemos. Hoy, acá está la revelación. No necesitamos más ninguna otra cosa, ¿no? Está completita, se cerró el canon de las escrituras que hemos estudiado en los primeros años. Se cerró, no se le puede, el que agrega o el que le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida, y el que le agrega, Dios le agregará las plagas que están descritas en este libro. Eso es la sentencia que cierra ya Apocalipsis. El que agregare o el que quitare. No se puede ni agregar ni quitar. Es delicado el tema, ¿no es cierto? No puedo yo manipular la palabra como hoy se hace en muchos lugares, se le agrega cosas que la Biblia no dice, se le quitan cosas que dice eso para antes, eso para los hebreos, eso para los romanos. Le están quitando a la palabra de Dios. Y dice que el que le quita, se quitará su nombre del libro de la vida. Es serio el asunto. Yo no puedo quitar o agregarle a la palabra por mi idea, porque me parece que esto escribía Pablo para los hebreos en aquel entonces. Toda la palabra es palabra de Dios, toda. Porque si no, yo digo, esto escribió Pablo para los romanos, esto escribió Pedro para aquella cultura, esto escribió, ¿no es cierto?, Moisés para los judíos, esto pasó por... ¿no? Y acomodo cerceno, que lo hacen muchos cristianos, hacen esto, acomodan según tiempo, cultura no, porque en ese entonces las mujeres, y por eso enseña Pablo. No, la palabra es atemporal. ¿No? Si Cristo no viene, la misma palabra que hoy tenemos en las manos va a ser en el siglo XXVI, XXV, si el Señor no viene. Va a ser, no sé, van a andar los robots conduciendo los colectivos, no sé, no van a vender en el kiosco un robot o una computadora, pero la palabra va a ser la misma. No la puedo acomodar porque es el tiempo, la tecnología de la computación, acomodo la palabra para ese tiempo. Cuando era el siglo I, el siglo II, que se peleaba con arco y flecha, acomodo la palabra para ese tiempo. Entonces lo que ahora no se ajusta, digo, no, eso era para aquel tiempo. No, esto, mire, yo me cansé de escuchar y lo sigo leyendo y viendo en las redes, gente que dice, no, porque la cultura en aquel tiempo, las mujeres, entonces la mujer, Pablo le pone un lugar dentro de la iglesia, que no hable, que se sujeta al marido. No, la Biblia es para ese tiempo, no sé si andaban con túnica y sandalia, y es para este tiempo que andamos con falda y pantalón, y va a ser para el tiempo de 100 años si el Señor no viene, que van a andar con buzos calefaccionados, no sé cómo va a andar la gente, la palabra va a ser la misma. No se puede cercenar, dividir y concederle grados de importancia, porque dice, no, esto es palabra de Dios, esto hablaba Pablo. No, eso es una temeridad, hacer este cercenamiento y este acomodo o esta graduación de importancia. Porque es como agarrar el Código Penal y decir, no, esto era porque cuando se fundó Buenos Aires
los esclavos se escapaban, entonces esta ley es para ese tiempo. No, el Código Penal está legalizado y te lo aplican, no importa que sea del siglo I o del siglo XXI. Los jueces van al Código Penal y aplican la ley, porque es la ley que está en vigencia. No importa que sea una ley que se aprobó en 1946. No sé, le pongo una fecha supuesta. No importa, es el Código Penal o la Constitución que está en vigencia. ¿No? Y se aplica la Constitución aunque no viajemos más en auto y andemos volando por las calles, porque dice que un día los autos van a volar. No importa. El Código Penal, chocas allí en el aire y el Código Penal te va a hacer pagar los daños. Si lastimaste a una persona, va a tener que pagar y si no va a ir preso. Porque es un código que está en vigencia, que está aprobado. Y la palabra de Dios está en vigencia. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Entonces, la misma palabra que tenían los primeros cristianos, la palabra que tenemos hoy, y vuelvo a decir, van a tener dentro de 100 años si el Señor no viene. Esta misma palabra estaba representada en la tipología, ¿no? Por ejemplo, tenemos tipos en las personas. Y como yo le decía, cualquier tipo tiene que estar aprobado, porque si no empezamos a volar, como yo hablé en la clase pasada, soñamos con gallina y la gallina, bueno, está en el gallinero y decimos, no, qué sé yo. Empezamos a hacer suposiciones, o porque la Biblia dice, ¿no es cierto?, qué sé yo, que el pueblo de Israel allá no murmuró y abrió la tierra y los tragó vivos, entonces empezamos a decir que Dios te va a abrir la tierra y te va a tragar vivo, porque pasó allá en los días de Coré. Entonces entramos en una divagación y para evitar eso, los tipos genuinos, válidos, son los que aparecen en el Nuevo Testamento. Si no aparecen en el Nuevo Testamento, no son tipos, son relatos, son cosas que sucedieron, que acontecieron, como cuando Dios mandó a las codornices para que el pueblo quería carne. Yo no puedo hacer una alegoría, una suposición que las codornices, qué sé yo, son pasiones que tenemos los cristianos carnales. No, porque no hay autenticidad de que esto fuera así en la Biblia. Entonces codornices eran codornices. El pueblo quería carne y Dios le dio carne y comieron carne. Punto. No puedo decir que era un símbolo de una pasión carnal que a veces entra en el creyente, las pasiones carnales, que eso simboliza. Esto es mambo, esto es delirio, ¿no? Entonces, tipo y símbolo es lo que aprueba el Nuevo Testamento. Adán es un tipo. ¿Por qué lo digo? Porque Romanos 5:14, Nuevo Testamento, lo confirma. Romanos 5:14, esto Nuevo Testamento, gracia, y toma la figura de Adán. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Luego conocemos la enseñanza de Pablo, que habla del segundo Adán. Habla del primer Adán y del segundo Adán. Quiere decir que Adán era símbolo de Cristo. Acá lo está confirmando el Nuevo Testamento. Adán era símbolo de Cristo, porque el pecado y la muerte entró por un hombre, y el perdón y la salvación entró por otro hombre, que es el segundo Adán, metafóricamente hablando. Entonces, Adán es símbolo de Cristo, pero para yo poder predicar, enseñar y decir eso, tengo que tener confirmación del Nuevo Testamento que lo acepta de esa manera. Adán, símbolo de Cristo. Abraham e Isaac son tipos. En Hebreo 11, verso 17.
Hebreo 11, verso 17. Dice así: por la fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito, el que había recibido la promesa, habiendo sido dicho: en Isaac te será llamada descendencia, simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Acá, Abraham, Isaac, el tema del ofrecimiento de ese hijo que Dios le pide, eso es figura de Cristo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo confirma, ¿no? Que Abraham sabía que cuando lo ata, lo pone arriba del altar, levanta el cuchillo. Él creía que aún si lo mataba, Dios tenía poder para resucitárselo y devolverse ese hijo. Entonces está hablando proféticamente de lo que iba a pasar con Cristo. Isaac representaba a Cristo, ¿no? Que se iba a levantar de entre los muertos para que tengamos vida. Entonces, ahí está la figura de Cristo y cómo Abraham lo ofrece, en el cual era el que recibía el unigénito, quiere decir único hijo, en el cual estaban depositadas todas las promesas para la descendencia de Abraham. ¿No? Si Abraham liquidaba a ese hijo, mataba a ese hijo, no iba a cumplirse ninguna promesa que Dios tenía, porque todas las promesas caían sobre Isaac. Pero dice que como Dios le dijo: en Isaac va a venir tu simiente, él creyó. Y creyó que aún muerto Dios lo podía devolverlo a la vida. Por eso lo lleva, ¿no?, al monte y lo ofrece. Porque dice, metafóricamente, por figura, lo volvió a recibir. Es decir, que metafóricamente él lo sacrifica porque lo ata, pone la leña, y había llevado el fuego, el cuchillo. Metafóricamente levantó la mano, metafóricamente lo mata. Pero cuando Dios lo detiene y le dice: no le hagas nada al muchacho, ahí hay un cordero, Dios se lo devuelve. Es como que Dios se lo levanta de la muerte, lo que hizo con Cristo. Dios lo levanta de la muerte y le da vida, ¿no? Esa es una figura. Moisés es otra figura de Cristo. Eso digo, ¿usted quiere entender el Antiguo Testamento? Enhebre la aguja, no con hilo, con Cristo. Y cosa las páginas de la Biblia con Cristo. Y usted va a entender todo el Antiguo Testamento. Porque Cristo, vuelvo a decir, aparece desde Génesis a Apocalipsis. A lo largo de toda la Biblia hay que meter a Cristo para entender el Antiguo Testamento. Moisés, Deuteronomio 18:18. Dice así la palabra del Señor, 18:18. Profeta le suscitaré de en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. La promesa de Dios que luego Juan 1:21, Evangelio de Juan, vuelvo a decir, lo que no está comprobado en el Nuevo Testamento no es tipo, no es símbolo. Juan, dije 1:21. Y le preguntaron: ¿qué, pues eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Porque los hebreos tenían aquella profecía de Deuteronomio: levantaré profeta en medio de ustedes y él les hablará, ¿no? Y ahora ellos le preguntan al Cristo si él era. En el 45 dice así: Felipe halló a Natanael y le dice: hemos hallado a aquel de quien se escribió Moisés en la ley, de los profetas, el hijo Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando Natanael lo encuentra, lo descubre,
va feliz a buscar a sus amigos y compañeros y hemos hallado al profeta que habla la ley, que habla las profecías, a Jesús, el hijo de José. Vamos a leer en Hechos 7:37. Hechos 7:37. Este es el Moisés. Miren lo que está predicando, ¿no es cierto? Este es el Moisés, hablando de Cristo. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos como yo, a él oiréis. Miren, los apóstoles predicando y diciendo que Cristo, este es el Moisés, que Dios dijo: levantaré un profeta en medio de ustedes. Entonces, podemos con toda autoridad decir que Moisés era un tipo de Cristo, la figura de Cristo, porque el Nuevo Testamento lo confirma, no porque a mí se me imagina. Josué, vamos a leer Josué 1:15. Si usted me ayuda a buscar, hacemos más rápido. Tienen su Biblia, porque venir a un estudio sin la Biblia es ir a cazar sin arma. Se lo comen los jabalíes. Entonces, siempre tenemos que venir al estudio con la Escritura. Sí. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Hebreo 4:8. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Ahí está hablando Josué, guiando al pueblo hacia Canaán, la tierra del reposo, la tierra prometida. Pero Hebreo aclara que esa tierra que Josué les entrega, le reparte al pueblo, no era el final de la profecía. La profecía estaba hablando de algo futuro que nosotros alcanzamos. Nosotros entramos en el reposo verdadero. Aquellos entraron en Canaán, una tierra buena, una tierra de promesa, pero eso estaba tipificando futuro, el verdadero reposo, que dice acá, lo aclara Hebreo. Si Josué le hubiera dado el verdadero reposo, no hablaría de otro reposo que está más adelante. Y ese reposo que estaba más adelante es Cristo, porque el reposo es sábado. Deriva de la palabra sabbat en griego. Eso significa reposo. Y no es el día del almanaque del calendario. Sábado es Cristo. El que entró en Cristo está en reposo los 365 días del año. Después, cuando usted tenga ganas de descansar, agarre el lunes, el jueves, el día que se le dé la gana y descanse, porque eso es para el cuerpo. Pero reposo espiritual, descanso del pecado, de los vicios, de las maldades, de todo lo que el mundo trae, ese descanso, entramos en ese reposo cuando recibimos a Cristo. Entonces, para los adventistas, para los que guardan el sábado, ¿no? Les doy la noticia, nosotros guardamos el sábado, pero para nosotros sábado es Cristo. Y el que está en Cristo está en sábado todo el año. No importa el almanaque, no importa el calendario, si es lunes, si es domingo, eso no importa. Yo, sea el día que sea, yo estoy en reposo. Entré en el sábado de Dios.
Guardo el sábado todo el tiempo de mi vida, porque Cristo es símbolo de sábado. Cristo es el tipo dentro de los mandamientos. 10 mandamientos. Hay un mandamiento adentro de la ley que Dios le da a Moisés, las tablas de piedra donde Dios escribe los 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos está Cristo, que es el sábado. No tiene nada que ver con el almanaque. No tiene que ver con el reposo del alma, el reposo, el descanso espiritual que alcanzamos los cristianos cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos a Cristo, ¿no? Entonces vuelvo ahora. Moisés, Josué, Melquisedec, aquel sacerdote que le aparece a Abraham, Salmo 110, vamos a dar lectura. Un sacerdote que no tenía principio de día, final de día, sin padre, sin madre, sin linaje, así dice la Escritura. Y no hay ser humano que no tenga padre y madre. El único que no tuvo padre y madre fue Adán y Eva. Que no tuvieron ombligo. 1:4. Porque fueron creados, fueron las 2 criaturas creadas por el Señor, entonces no fueron paridos, no fueron amamantados, ¿no? Entonces ellos no tenían, pero después de ahí para adelante, todo ser humano que anduvo en este mundo tiene padre y madre. Puede decir que tener un padre desconocido, puede haber nacido de un laboratorio, de un esperma que fue donado, de un óvulo que fue donado, pero en raíz tuvo antepasados. Porque alguien le dio el esperma, alguien donó el óvulo y lo juntaron ahí en una probeta y lo pusieron dentro de un vientre y nació como nacen todos los seres humanos. Lo único que no nació de matriz fue Adán y Eva. Más todos nacimos de matriz, ¿no? Y este Melquisedec, a ver qué dice, me lee la hermana Melquisedec, Salmo 110:4, le dice: Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está hablando de Cristo, ¿no? Sacerdote para siempre. No hay otro sacerdote eterno. Todos los sacerdotes están sujetos a muerte. En algún momento seres humanos que se terminan. Pero le dijo el Señor, le prometió el Señor a alguien que vendría, que sería el Salvador: tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20, vamos a dar lectura. Ahí el Nuevo Testamento, vuelvo a decir, nos confirma la figura que aparece en el Viejo Testamento. Dice así, dijimos Hebreos 6:20. Donde Jesús entró con nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entró Jesús para nosotros. ¿A dónde? En el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año con sacrificio de sangre, y no caía muerto. Ahí entró, por eso cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo que estaba en Israel se parte. Dice que se abrió de arriba a abajo. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Lugar santo venía todo el pueblo. Lugar santísimo, el sumo sacerdote, el gran sacerdote, una vez al año, solamente podía cruzar y entrar. Y después lo vamos a ver, este santuario estaba dividido en 2 partes, por ese velo. Ahora ese velo en la cruz, cuando el Señor entrega su espíritu, dice que se parte de arriba a abajo. Quiere decir, Dios lo abre. No fue la mano humana. Si la mano humana hubiera sido, sería de abajo para arriba. Pero esto fue de arriba para abajo, es decir, que el cielo abre este velo y se abre el camino a un lugar que nosotros teníamos prohibido. El hebreo común no podía nunca entrar ahí y no perder la vida. Y cruzaba ese velo, perdía la vida. Incluso el sumo sacerdote,
si no estaba en condiciones perdía la vida. Entonces, ¿qué hace Dios con la cruz? Abre el camino para que cualquier uno, ¿no?, que tiene a Cristo pueda entrar al lugar santísimo, donde estaba la gloria de Dios, donde Dios revelaba, donde Dios se le aparecía al sumo sacerdote y le daba las revelaciones para el pueblo. Ahora cualquier uno puede entrar ahí, porque el camino fue abierto, ya no hay más esa separación, ¿no? Y dice que cómo nos abrió el camino por un precursor hecho sumo sacerdote para siempre, eternamente, según el orden de Melquisedec, ¿no? Gloria a Dios. Que por ahí otra parte de Hebreo dice, nos convenía, porque los sacerdotes humanos estaban sujetos a debilidades y a muerte. Y este no está sujeto a muerte, este es para siempre. Por eso tampoco tenemos sacerdotes en la fe cristiana. Porque tenemos un sacerdote eterno en los cielos, que no va a morir nunca. Bien, seguimos leyendo, 7:25 de Hebreo. Dice así, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al no estar sujeto a muerte, puede salvar siempre, cualquiera que se allega eternamente, ¿no?, intercediendo por nosotros. No necesitamos un ser humano que interceda por nosotros. Como un sumo sacerdote, nada menos que en los cielos, en el trono de Dios, ¿no?, en el acceso directo al trono de Dios. Y Él intercede eternamente por nosotros. Nuestro abogado, nuestro intercesor. Bien, seguimos. David también era un tipo. Isaías 55:3. Isaías 55:3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. Está diciendo Dios, vengan a mí y yo haré pacto con ustedes por la misericordia de David, por las promesas dadas a David, ¿no? Dios hizo un pacto con David y le prometió que jamás faltaría varón que se sentaría en su trono, ¿no? Promesas que le dio a Abraham, que le dio a Jacob a lo largo de los patriarcas, vienen y caen sobre David. Ahora, ¿por qué David es símbolo de Cristo? Porque el Nuevo Testamento lo confirma en Hechos 2:25, Hechos 2:25 al 32, Hechos 2:25 al 32. Dice así, porque David, dice de David, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansan en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y si te notorio los caminos de la vida, me henchirá de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Empero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuando a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Si aquella profecía fuera para David, dice el predicador, el sepulcro de David murió y la sepultura de David está ahí en medio nuestro. Y está diciendo, no dejará al santo en la corrupción.
le dejarás en el sepulcro. Está hablando de Cristo, es un tipo de Cristo, que luego lo certifica el predicador, porque estaba hablando de David. No, estamos hablando de David como una figura de Cristo. Seguimos, Salomón, 2 Samuel 7:12. Segunda de Samuel 7:12. Dice así: cuando tus días fueron cumplidos y durmieres con tus padres, yo estableceré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y aseguraré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre, me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre, con azote de hijo de hombre. Empero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual le quité de delante de ti. Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Promesa dada a Salomón. ¿Por qué Salomón también es tipo de Cristo? Lo dice Mateo 12:42. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ve aquí más que Salomón en este lugar. La reina del austro, ¿no? Que dice que va a ser testigo en el juicio. En el gran juicio del trono blanco, esta mujer va a estar de testigo, porque ella viajó de los confines de la tierra para saber de la sabiduría de Salomón. Escuchó de las bendiciones en su tierra, una africana, reina etíope, reina del austro, le llama el evangelio, ¿no? Porque del otro lado. Hizo un viaje de meses para comprobar lo que se decía del rey Salomón. Y ahora dice el evangelista aquí, alguien mayor que Salomón. Y Salomón era esa figura, ¿no? Por lo cual la reina iba a estar testificando en el juicio por el esfuerzo que hizo para conocer a alguien bendecido de Dios. Ahora dice el predicador, aquí hay alguien mayor que Salomón, ¿no? Y ahí está el símbolo de Salomón de Cristo. Termino con Jonás. Mateo 12:40. Estamos ahí nomás en la misma página que abrimos. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás, cuando se lo engulle la ballena, estuvo 3 días y 3 noches en el vientre, hasta que Dios le mandó a escupirlo en la playa. Y a la ballena le cayó mal la desobediencia. Vino un ataque de hígado. Entonces vomitó a Jonás en la playa. No, esa historia está hablando de Cristo. Jonás era símbolo de Cristo. Porque así como Jonás tuvo 3 días y 3 noches, Jesús estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, la muerte. Fueron 3 días y 3 noches que él descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Los que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé, dice Pedro. Que no fue a predicar el evangelio para que se convierta, no. La palabra predicar ahí se traduce anunciar. No, la predicación es en vida. Si en vida no aceptaste, si en vida no creíste, olvídate, no te van a ir a predicar en el infierno para darte una última oportunidad. Es un delirio. Cuando ahí dice, les predicó a los espíritus encarcelados, dice Pedro, le testificó, ¿qué cosa?
que el plan de Dios estaba cumplido, que la obra del Calvario estaba consumada. Las promesas de siglos de un Salvador estaba cumplida. Eso le anunció a aquellos que murieron sin verlo. Porque murieron, dice la Escritura, saludando desde lejos esas promesas, no alcanzaron a vivirlas. Cristo no había venido. Entonces, cuando Cristo, la muerte, lo atrapa 3 días y 3 noches, pero no lo puede retener, porque la autoridad para retener las almas que Dios le dio a Satanás es el pecado. El alma que pecare morirá. Entonces él tenía derecho sobre todos los muertos, salvos y no salvos. Todo el que moría, Dios le dio un derecho a Satanás como una autoridad, como una gerencia sobre la muerte. Se lo da a Dios ese derecho cuando el hombre desobedece. El alma que pecare, morirá. Entonces, como todos pecaban, iban allá bajo esa gerencia, donde tenía límites esa gerencia porque Satanás no los podía atormentar a los justos. A los que murieron en fe no los podía atormentar, pero los tenía cautivos. No podían salir de ahí. Entonces, cuando Cristo está en la tumba, el cuerpo sin vida, el Espíritu de Cristo desciende. Se va a hacer un trabajo ahí abajo, a testificar que el plan de Dios estaba cumplido. Y bueno, Satanás, que lo atrapa por 3 días y 3 noches, pensó cerrar la puerta para siempre. Y no pudo porque Jesús no tenía pecado. Por eso Jesús se levanta de la muerte, resucita. Porque el infierno no lo puede atrapar porque la condición para atraparlo era pecado. Pero tenía que ser alguien sin pecado para poder escapar de ahí. Jesús no tiene pecado, por eso escapa de ahí, ¿no? Y vence la muerte, vence el infierno, le quita la llave, todo eso que habla la Escritura es una metáfora, ¿no? Le quita la autoridad, le quita el poder, el dominio, y se lleva a todos los creyentes, los saca de ahí y se los lleva al tercer cielo. A partir de la cruz para adelante, todo creyente que cierra los ojos en este mundo va para arriba, no va más abajo. Ahí abajo quedó para los perdidos. Él se quedó con derecho sobre los perdidos, los que no tienen a Cristo. Pero perdió el derecho sobre los que creen en Cristo. No los pudo encerrar, ¿no? Y se fueron todos. Ahí estaba Lázaro, ahí estaba Abraham, ahí estaba Jacobo, Isaac, ahí se fue David. Se fueron todos, Josué, todo lo que hablamos. Moisés estaba ahí. Todos los creyentes, desde Adán para adelante, estaban ahí. A la cruz. Entonces, a partir de la cruz, se traslada a ese lugar, ese paraíso, para el reino de los cielos. Y a partir de ahí, el creyente que se muere, se va para el reino de los cielos. Los ángeles lo llevan, lo trasladan al reino de los cielos. Y todo el incrédulo que se muere, los demonios, como es propiedad de Satanás, no lo dejan escapar. Ni un chiquito. No van a quedar vagando en el cementerio, ni va a quedar en una casa embrujada. No, apenas deja el cuerpo, están esperándole o los ángeles o los demonios. No, hay una película muy linda, muy bíblica, que yo alguna vez vi, que Jos me parece que se llama esa película, si no me equivoco, no me falta la memoria, a donde, bueno, se muere el hombre, se muere la mujer, y vienen los demonios a buscarle al hombre, figuras negras, cuando se sale del cuerpo, lo llevan para abajo. Y la mujer vienen seres de luz, se la llevan para arriba. Cuando sale del cuerpo, La sombra del amor se llama. La sombra del amor traducida. Vos, la sombra del amor. La sombra del amor. El que la vio es muy bíblica, ¿no? Por lo menos tiene partes que son muy reales de lo que acontece. Es decir, que cada uno busca su propiedad. Satanás tiene su propiedad y sus derechos dados de Dios, ¿no? Y Dios tiene sus derechos a través de Cristo
lo que le pertenece a él, nadie va a arrebatar de su mano. Esto lo dijo el Señor, la oveja que le pertenece, nadie la quita de su mano. Bien, vemos entonces, Jonás ya lo vimos, Salomón, bueno, ahí estamos viendo que lo que le sucede a Jonás con el gran pez era una figura profética de lo que iba a pasar con Cristo cuando fue muerto y estuviera en el vientre. No, ahí no coincide este almanaque de la Pascua, que fue el día de ayer, el día domingo. No coincide, porque para la Iglesia romana muere el viernes y el domingo temprano resucita. No coincide el tiempo, porque 3 días y 3 noches Jesús estuvo en la muerte. Entonces no cierran los números. A ellos les falta casi un día, casi 24 horas, ¿no? Porque si murió el miércoles, murió el viernes a media tarde, y según la Biblia resucitó el domingo bien temprano, primer día de la semana, bien temprano las mujeres fueron a la tumba y la hallaron vacía. Entonces no cierran los números, hasta eso está equivocado. ¿No? Nada más de esto, no tiene nada que ver los huevos de chocolate, los conejos, la roca de pasta, los huevos, no tienen nada absolutamente que ver con la Pascua, y tampoco la Pascua hebrea, bíblica, que sería el corderito con las hierbas amargas, los panes sin levadura, tampoco tiene sentido. Porque vuelvo a decir, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, listo. El que, así como el sábado, el que está en Cristo está el sábado todo el año, el que está en Cristo está en Pascua todo el año. Amén. Todo el año es Pascua, Pascua es liberación. Gracias. Y nosotros fuimos liberados. Está mal a veces escuchar en los púlpitos términos que usamos mal, ¿no? Que decimos, el hermano está en libertad cuando le damos para compartir. Y está mal, porque a mí Cristo me libertó cuando me convertí. Amén. Y no estoy más preso y nadie me tiene que dar libertad. Pero usamos esos términos mal dichos. El hermano está en libertad, va a alabar al Señor. El hermano está en libertad a compartir una palabra. Y estaba preso, le abrieron la cárcel, no sé cómo el tema. No, estamos en Pascua. En Pascua es liberación, libertad, y el Señor lo hizo libre y estamos libres todos los días. Bien, vamos a otra figura, otra tipología, que son oficios. Hay oficios que también son tipos. Tenemos el oficio de profeta, tenemos el oficio de sacerdote, tenemos el oficio de rey, de libertador y de juez. No tengo mucha pizarra, pero creo que se nota. Bueno, estos oficios también son tipos en la Biblia. Yo les dije que había personas, oficios, acontecimientos históricos, acá están lugares, eventos que pueden ser tipos en la Biblia, y eso estamos recorriendo. Esto es una antesala para luego entrar en el tabernáculo. Bien, los oficios, los de profeta, los de sacerdote, sabemos que Cristo es el sumo sacerdote, sabemos que Cristo es el profeta que había Dios de levantar, sabemos que es el rey que se sentará en su trono, que tendrá su reino, sabemos que es el libertador, es la Pascua, que los judíos celebraban todos los años y apuntaba a eso, a la liberación total, y también sabemos que es el juez, el que se sentará un día para juzgar a todos los hombres. Los siguientes eventos, después de esto, hay eventos de la historia que también son tipos. Por ejemplo, ya en el huerto del Edén, primeros seres humanos, cuando Abel hace altar a Dios, hijo de Adán y Eva, y ofrece el corderito, estaba simbolizando, estaba tipificando, por eso Dios ve con agrado la ofrenda de Abel
y con desagrado la ofrenda de Caín. Primero seres humanos que van a traer sus primicias, sus ofrendas para Dios. Que siempre yo digo, ¿quién les enseñó? Porque con los que son enemigos de diezmo, de primicia, dicen, no, eso era para antes, eso fue a los hebreos. No, ¿quién les enseña a Abel y a Caín a orar, a levantar altar, buscar a Dios, ofrecer, ¿no?, de su trabajo, honrar a Dios con sus bienes? ¿Quién les enseña a estos dos primeros hombres, primeros hermanos? Había 4 en la raza humana. ¿Quién les enseña a ellos todo esto que ellos hacen? No sabían leer, no sabían escribir, no había sacerdote, no había templo, no había pastor, no había profecía, nada. Primeros seres humanos caminaron en el planeta. ¿Quién les enseña a honrar a Dios haciendo un altar, orando, buscando al Señor? Cuando el Señor hablaba cara a cara con su Padre, porque el Señor a la mañana se tenía y conversaba con la Daniela. Pero no bien aparecen estos dos primeros hijos, hacen altar. Caín trae del fruto de su trabajo porque era agricultor. No sé si trajo zapallos, zanahoria, pepino. Levantó unas primicias y trajo y ofreció para Dios. Y Abel trajo un corderito porque era pastor de ovejas. Le gustaba la crianza de animales. Quizás tenía cabritas, quizás tenía vacas. Trajo un corderito, lo mejor de su ganado, lo degolló, lo sacrificó, lo dejó. Lo dejó para que lo coman los caranchos. ¿Quién se llevaba estas ofrendas? ¿Quién administraba estas ofrendas? ¿Quién repartía la carne del corderito, los pepinos, o los zapallos? Eso quedaba arriba de una meseta de piedra y se lo comían las hormigas, los cascarudos, venían los caranchos, los cuervos. El tema era el acto, el hecho de honrar a Dios, no los bienes, porque a veces pensamos en cantidad, en pesos, números. Esto no tiene ninguna importancia. La importancia de la actitud de corazón de honrar a Dios y reconocer que Dios nos da la fuerza para trabajar o para criar animales o para ganar dinero. El que ofrenda y el que diezma da las primicias está reconociendo a Dios que le da la fuerza, la inteligencia, la capacidad de tener recursos. Entonces esto hace Abel, y cuando Abel ofrece el corderito y lo sacrifica, está simbolizando el plan de Dios, la cruz, Cristo, que iba a morir por nuestro pecado, porque el corderito era un animal inocente y él lo entregaba, ¿no es cierto?, para Dios, quitaba la vida para Dios. Y Caín traía de su esfuerzo los zapallos, los pepinos. Entonces Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel estaba entendiendo el plan de Dios, el plan de sustituto, el plan de redención de un inocente por el culpable. Él estaba tipificando esto que iba a ocurrir en la cruz. Un inocente iba a morir por los culpables. Entonces él está entendiendo el plan y Caín no está entendiendo el plan. Por eso dice que la descendencia de Caín vienen los incrédulos, y de la descendencia de Abel vienen los creyentes. Porque Abel entendió cómo iba a ser el plan de Dios. Caín no. Y se enojó. Ustedes se acuerdan de la historia. Porque Dios no le acepta la ofrenda, o la mira con desagrado. El ofrecimiento de Isaac, ya lo vimos, cuando Abraham lo ofrece, también tipifica, predica, anuncia proféticamente el plan de Dios. El Padre entregando al Hijo en el altar, ¿no? Dios el Padre entregando a Cristo en la cruz. La primera Pascua en Egipto también testifica. Se mataba un corderito de 1 año, se marcaban los marcos de la puerta, de la ventana, con sangre. Primera Pascua, se comía de pie, toda la familia adentro de esa casa marcada. Y cuando el ángel de la muerte visitaba la nación de Egipto para matar a todos los primeros hijos, dijo Dios, verá
la sangre y pasará de vosotros. Estaba la marca sobre el arca. No hubo muerte en el pueblo hebreo. Y esa noche, después de esa mortandad que visitó toda la nación, porque murieron todos los primeros hijos, de gente y de bestia. Dice que no había casa donde no había lágrimas, donde no había duelo. Hasta el hijo del rey, Faraón, falleció. La muerte visitó a la nación, pero no tocó al pueblo hebreo, porque estaban protegidos por la sangre, por la obediencia de la sangre. Y esa noche, después de esa visita trágica, el pueblo salió hacia la tierra prometida. Liberación, eso significa pacto. Y en la Pascua está tipificada la obra del Calvario, la obra de la redención. El Cordero de Dios, derramando su sangre, cubriéndonos, marcándonos con su sangre, para que la muerte ya no nos toque. Porque el que tiene a Cristo tiene la vida, ¿no? Aunque le toque pasar por el cementerio, pero el que tiene a Cristo tiene vida. El que no tiene a Cristo está en muerte. ¿Entiende? No estamos hablando del cementerio, algunos tendrán que cruzar por ahí, pero es un cruce. Nos vamos con el Señor. El cruce del Mar Rojo es otro tipo. ¿Se acuerda? Hablamos muchas veces. Un bautismo masivo de más de 1 millón de personas, dejaron atrás la tierra de esclavitud y fueron hacia las promesas de Dios, guiados por la nube, símbolo del Espíritu Santo. La entrada a la tierra de Canaán simboliza la entrada en el cielo, cuando lleguemos allá a nuestra patria. Y hay otros eventos de la historia que son tipos, ¿no? Bueno, para el lunes que viene vamos a ver algunos objetos que son tipos, ¿no? Hay objetos también que tipifican, predican, profetizan. Les digo que todo esto es una profecía, desde la entrada hasta el final, ¿no? Y vuelvo a decir, hoy la profecía la tenemos acá, revelada, escrita, la podemos estudiar, investigar, pero en aquel tiempo la única manera era así, por medio de eventos, sucesos, personas, acontecimientos. Esa era la manera que Dios les ministraba el plan profético para aquel pueblo. Y para nosotros también, porque nosotros ahora podemos dar un repaso, un paseo por esa historia y nos vamos encontrando con cosas maravillosas. Póngase de pie, Dios le bendiga, damos gracias al Señor. Si Dios quiere, nos encontramos la clase que viene. Padre, en nombre de Jesús te alabo y te bendigo. Te doy gracias en esta noche haber compartido ese tiempo. Tu palabra es maravillosa, que está llena, Señor, de perlas preciosas que iluminan nuestro corazón en la fe. Te doy gracias, Señor, los hermanos que estuvieron presentes, los que estuvieron a través de las redes, que tú también me ilumines en estos asuntos proféticos que estamos mirando. Padre, gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén. Tome tu asiento.